las escucho. Bueno, primero que nada, buenas tardes, mucho gusto, es un placer estar aquí, mi nombre es Stephanie y primero quería como iniciar preguntándole cuántos años tiene como en esta especialidad. Bueno, bien, voy a cumplir 41 años, 41 años en la profesión me refiero, no de edad. Tengo 63 años y estoy trabajando desde los 21 años en la psicología. A los 21 años me gradué de psicólogo y completé mis estudios como psicoanalista, que los venía haciendo de forma paralela a la licenciatura en la profesión. Ok, wow. Bueno, y mi segunda pregunta es, ¿qué es el análisis? Bueno, cuando hablamos de análisis o psicoanálisis podemos tomarlo como un cuerpo teórico, un conjunto de teorías que dan cuenta del funcionamiento psíquico y de la explicación del funcionamiento de otros aspectos de la realidad. Cuando se habla de la teoría psicoanalítica, se debería hablar en realidad de las teorías psicoanalíticas, porque son un conjunto de teorías sobre el aparato psíquico, sobre las defensas, sobre el síntoma, sobre la interpretación de los fenómenos sociales, culturales, artísticos, etcétera, fenómenos de gran magnitud como las guerras, las relaciones entre las personas, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Hablamos de análisis o psicoanálisis y hablamos de un conjunto de teorías. Por otro lado, hablamos de una serie de técnicas que orientan el trabajo analítico propiamente dicho, básicamente la asociación libre, la atención flotante, la interpretación del inconsciente y el análisis de la transferencia y la contratransferencia, un conjunto de técnicas. Y por otro lado, hablamos de análisis al proceso concreto de análisis de un sujeto, ¿no? Estoy en análisis, o sea, está en un tratamiento psicoanalítico que lo denominamos como el análisis. Y por otro lado, hablamos de análisis también, lo que se llama análisis aplicado, que es el análisis de sujetos no humanos, me refiero de la obra de arte, análisis de literario, análisis de fenómenos sociales, lo que no son la clínica, es lo que llamamos análisis o psicoanálisis aplicado. Por lo tanto, cuando hablamos de análisis, hablamos de un conjunto de teorías, de un conjunto de técnicas, de los procesos de análisis concretos de los sujetos y de una serie de recursos metodológicos para analizar otra cosa que no son personas concretas en la clínica, que es lo que llamamos el análisis o el psicoanálisis aplicado. De todas estas cosas hablamos cuando hablamos de análisis. Ok, o sea, englobado en general es eso, el análisis. Claro, un conjunto de teorías, un conjunto de técnicas, procesos concretos y la aplicación de estas teorías a análisis de diferentes aspectos de la realidad. Ok, entonces se englobaría que es lo mismo, psicoanálisis y análisis, ¿es lo mismo? Sí, claro. Análisis y psicoanálisis es lo mismo. Claro, se puede hablar de análisis en otras disciplinas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el que hace el laboratorio de un médico hace análisis de sangre, pero no psicoanaliza la sangre, obviamente. Pero en términos terapéuticos, en el campo de las ciencias de la psicología, psiquiatría, etcétera, hablar de análisis y de psicoanálisis es lo mismo. A veces se reserva el término análisis al proceso concreto de trabajo. Estoy en análisis, el análisis de tal persona. Y cuando se habla de la teoría, se habla de la teoría psicoanalítica o del psicoanálisis más globalmente, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Repito, el término análisis se puede usar en otras disciplinas con otro significado, pero en este caso estamos hablando de sinónimos, análisis y psicoanálisis. Ok, ¿cómo desarrolla el psicoanálisis en su carrera? ¿Cómo desarrolla? A ver. ¿Cómo lo aplica? A sus pacientes. A sus pacientes. ¿Cuál es su técnica? ¿Cuál es su técnica? Bueno, lo que pasa es que el psicoanálisis no puede ser reducido a una técnica, ¿no? El psicoanálisis es una concepción teórica del padecimiento humano, del funcionamiento psíquico, y es un dispositivo clínico. Cuando hablamos de dispositivo, cuando hablamos de la clínica, porque se puede aplicar en otros campos, al trabajo con sujetos individuales, parejas, familias o grupos. En cualquiera de estas áreas se puede trabajar en análisis, ¿no? Yo trabajo con parejas y con familias y tengo un grupo de análisis en este momento. Habitualmente tengo abierto un grupo de análisis, al mismo tipo de análisis individual.
El análisis supone que el paciente es invitado a asociar libremente. Esto quiere decir que la propuesta es que el sujeto hable de todo lo que le pasa por su cabeza, sin imponer ningún tipo de restricciones, aunque lo que diga le parezca poco lógico, poco importante, poco relacionado con el tema, etc. Es un trabajo no directivo, quiere decir que el objetivo no es dar orden, ni recomendación, ni consejo, sino abrir un espacio para que surja a través de la asociación libre los elementos inconscientes que explican los padecimientos que el sujeto tiene. Entonces el dispositivo está el sujeto en un contexto no directivo, invitado a hablar libremente. El analista escucha desde un dispositivo que se llama la atención flotante, que quiere decir que escucha lo que el paciente dice flotando entre varios elementos. Por un lado, flotando entre la escucha de lo verbal, lo que dice, y la observación de lo gestual. Las contradicciones, los complementos, las cosas que discrepan, que muestran un fallo en la coherencia de las anteriores. Por otro lado, esa atención flotante flota entre lo que el paciente dice y aquello que no dice, pero aparece a través de los actos fallidos, de los lapsus, de los sueños, de las fantasías, etc. Ahí hay otra flotación. Y por otro lado, una tercera flotación de este concepto de atención flotante, la escucha del analista flota entre lo que el paciente dice y la repercusión interna de lo que el paciente dice. Es lo que se llama el análisis de la contratransferencia. O sea, las emociones, sentimientos que producen el sujeto, las asociaciones personales que produce el sujeto, la asociación libre del paciente. Entonces, este es el dispositivo psicoanalítico. Podemos trabajar con una persona, trabajar con una pareja, trabajar con una familia, o trabajar con un grupo. Cada una de estas intervenciones tiene algunas particularidades técnicas, pero esencialmente los criterios de asociación libre, atención flotante, análisis de transferencia son los mismos. Y las intervenciones que hace el analista, pues, en algún caso coinciden con las intervenciones que hacen otras disciplinas, por ejemplo, pregunta, señala, hace eco, confronta, pero la intervención que distingue el trabajo psicoanalítico, que a diferencia de otros, es que el psicoanalista apunta a través de todas las demás intervenciones a poder llegar a interpretar el contenido inconsciente de lo que el sujeto hace, piensa o dice. O sea, el deseo, la motivación inconsciente y el objetivo del análisis sería ser consciente de lo inconsciente, que el sujeto tome conciencia de los procesos emocionales que no aparecen a simple vista y que le permiten entender y modificar aquellas cosas que le producen conflictos, malestares, ansiedades o cualquier otra sintomatología que tenga cada caso en particular. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es un trauma? Bueno, el concepto de trauma, cuando el psicoanálisis comienza, en 1880 y pico, 90, Freud, a influencia de sus maestros, básicamente de Charcot, que era un psiquiatra francés, con el cual Freud hizo sus servicios profesionales, diríamos, en el Hospital Salpêtrière de París, toda la concepción del psicoanálisis en ese momento era la concepción del trauma. Se creía que todos los conflictos de la persona eran originados por un trauma. Luego, con el desarrollo del psicoanálisis, las neurosis traumáticas, diría, pasan a ocupar una pequeña parte de los malestares emocionales. Le llamaba el psicoanálisis, le llamamos trauma ahora a un evento frente al cual el sujeto no tiene capacidad para la descarga emocional que el efecto produce, o no tiene capacidad para la simbolización de ese evento. Cuando ese evento ocurre en esas circunstancias donde no se puede responder en términos emocionales o de descarga de emoción, eso marca una huella en el psiquismo que se sigue repitiendo, y el evento traumático o es reprimido o, a pesar de ser reprimido, reaparece en imposibilidad de dormir, en sueños recurrentes o en una variedad de síntomas diversos. Dos ejemplos distintos pero clásicos del trauma
Freud menciona, por ejemplo, un descarrilamiento de un tren, ¿no? Un tren se descarrila, un sujeto está durmiendo y cuando se despierta está el vagón en llamas, tiene un muerto arriba de él, los fierros retorcidos. Como está en un estado semi-hipnótico por el sueño, no tiene capacidad ni de entender lo que está pasando ni de responder, y queda una descarga en términos económicos, una descarga emocional pendiente que entonces va a reaparecer de manera traumática. Y el otro ejemplo claro, más cotidiano, porque no se descarrilan trenes todos los días, y menos ahora, que la gente ya no viaja en tren, el otro hecho traumático prototípico es el del abuso sexual infantil, ¿no? Un niño, una paciente que me dice que su evento traumático se despierta teniendo 3 años o 4 años, se despierta con el pene del padre en la boca, ¿no? Cuando se despierta. Este es un evento traumático, el niño no tiene ni capacidad de defensa, ni tampoco capacidad de entender, de simbolizar lo que está pasando. Sí, sí, porque aunque no sabe que lo que está pasando, sabe que no es bueno. O sea, sabe que no es bueno, pero no sabe por qué, ajá. ¿no? Porque el padre le dice que lo hace porque la ama, que esto va a ser un secreto entre los dos, ¿no? O la amenaza directamente, que la va a matar, o le va a decir a la madre que es culpa de ella, y cosas de ese tipo. Ese evento, no es igual al del tren, que es un adulto que no puede entender por qué se está despertando un sueño, pero es de un niño que no tiene capacidad ni de defenderse, ni de entender lo que está pasando, ni de conceptualizar. El trauma siempre implica una dificultad de conceptualización, de tener una explicación coherente que le dé lugar a lo que está pasando. Entonces, esto es un evento traumático. Hay una parte de la neurosis de la consulta que sigue siendo traumática, hay un evento traumático, pero hay otra cantidad infinita de motivos de consulta que no son traumáticos, que son malestares o molestias emocionales que se fueron generando de otra manera, no con un evento. Entonces, hablamos de trauma exclusivamente cuando hay un daño psíquico provocado por un evento frente al cual el sujeto no tiene un accidente, por ejemplo, no sé, tengo una paciente que mataron al marido en la puerta de la casa, se estaban despidiendo en playa, pasaron de un auto, el marido era narco, ella dice que no sabía, bueno, ella con su bebé en brazos, ¿no? Y lo mataron. Este es un evento traumático, ¿no? Pero hay una serie infinita de motivos de consulta, de malestares que no entran en la categoría de trauma. No es como se dice vulgarmente, fulano está traumado con su madre. ¿No? Ese es el uso vulgar de la palabra trauma, pero no es correcto en términos psicoanalíticos. O sea que un shock y un trauma es lo mismo o no es lo mismo. Bueno, el shock pues, es el impacto, el trauma, digamos, es la huella psíquica que deja. Okay. ¿No? El shock es el suceso. Claro, un suceso choqueante. El término shock no se usa en el psicoanálisis, porque viene es un anglicismo, ¿no? Shock, ¿no? Antes cuando yo era joven había un aviso de shampoo donde la modelo hacía así con el pelo y decía shock, ¿no? Me acordar de ese aviso. Pero si lo tuviéramos en cuenta, el shock, diríamos, es un evento, ¿no? Un evento choqueante, un Por golpe. ejemplo, cuando asaltan una tienda o algo así, es como, el momento es un shock, pero no te genera un trauma. No necesariamente, Ajá. alguna persona sí. Okay, sí, sí. Tengo una paciente holandesa que vivía en Ciudad de México, trabajé con ella de Holanda en línea, y esta paciente estaba viviendo en México, su marido amaba México, era un economista, y asaltan el supermercado donde está comprando con su hija, en ese momento era chica, ahora ya es grande, y le ponen un revólver en la cabeza, ¿no? Y no le roban nada, ¿no? Porque le ponen la cabeza porque ella va a empezar a gritar para que se calle la boca. Y terminan de robar el supermercado y ella estaba con su cartera en la mano y ni siquiera se la saca. Que la amenazaron para que no gritara. Bueno, y es un asalto. Para ella este es un evento traumático. Posteriormente había alteraciones del sueño, fobias, imposibilidad de salir a la calle, Ya no quería ir a la tienda. sola, claro. ¿Qué pasa? Este evento, el impacto se puede diluir, pasa una segunda vez, a mí me atropella un auto,
¿no? Y después estuve durante un mes que miraba tantas veces para la esquina que se me pasaba la zona para cruzar, pero se diluye. Pero si esto se une a algunas experiencias previas de la persona, puede tener un impacto traumático. O sea que depende de cada mente. Depende, claro, depende del suceso, ok. pero también depende de las condiciones anímicas previas del sujeto y de la historia del sujeto para que un evento se convierta en traumático. Un evento en sí mismo no justifica un efecto traumático porque no a todas las personas le deja la misma huella. Es la combinación entre el evento y las circunstancias previas, lo que Freud llamaba los pares complementarios, ¿no? Una parte la aporta la fuerza del evento y la otra la aporta la vulnerabilidad del sujeto por elementos personales o de su historia. Pero insisto, al principio del psicoanálisis pensaba que todos los eventos eran, todas las neurosis eran traumáticas, que tenían que ver con el abuso sexual. Actualmente reservamos la categoría de neurosis traumática para un número relativamente reducido de casos de consulta. Okay. Bueno, mi nombre es Ana y mi pregunta es, ¿cómo aborda un trauma? Bueno, primero, un trauma, si nos remitimos, no sé, cuando tú pensaste la pregunta, ¿qué pensabas que era un trauma, no? Diríamos, un trauma se aborda clínicamente como cualquier otro suceso. Lo que pasa que a veces hay eventos traumáticos que implican situaciones de emergencia. Por ejemplo, un duelo, una muerte que tiene un efecto traumático, una pérdida de efecto traumático, una separación de efecto traumático, pone al sujeto en una situación de crisis y de emergencia. Y por ejemplo deja de comer o está a punto de abandonar el trabajo. Hay que abordar esto con una metodología específica porque hay que trabajarlo en un caso de emergencia. Para ese tipo de situaciones el psicoanálisis tiene lo que se llama una metodología que es el psicoanálisis focal. Tiene varios autores que han trabajado, yo particularmente trabajo en el enfoque de un psicoanalista argentino, se llama Héctor Fiorini, que es el fundador del psicoanálisis focal, que implica que se constituye un foco de trabajo y desde ese foco de trabajo se trabaja el evento actual y las conexiones que ese evento tiene con la historia del paciente a corto plazo, ¿no? Pueden ser a veces un tiempo de 2, 3, 4 meses hasta que el sujeto logra resolver y a partir de allí se podrá seguir un análisis abierto, común, o a veces hay mucho menos tiempo. Un sujeto viene con una fobia a los aviones por el resultado de algún evento, tiene que hacer un viaje para una entrevista, una cuestión de trabajo y en la semana tiene que irse o tiene que trabajar ese evento durante una semana, todos los días, etc. Entonces, a veces hay más tiempo, a veces más poquito, pero se abordaría en ese caso cuando el trauma tiene que ver con un duelo, una pérdida, un abandono y hay una consecuencia que paraliza la vida inmediata del sujeto y se constituye una emergencia con una serie de técnicas de lo que llamamos psicoanálisis focal. O sea que dependiendo la gravedad del trauma, por decirlo, es como la aborda. ¿Cómo tomar No las depende, técnicas, no es un problema de gravedad, porque hay sucesos que tienen un efecto traumático muy grave, pero que no comprometen la vida inmediata del sujeto. Supónganse que un sujeto tiene un evento traumático y esto produce alteraciones profundas en su relación de pareja o en su deseo sexual. Bueno, no es una cosa que tenga que resolverlo en 2 días, se puede abrir un proceso de trabajo con más tiempo, pero si deja de trabajar, si no está pudiendo comer, si se pone en riesgo algo en lo inmediato, entonces habrá que trabajarlo de manera focal. Lo otro puede ser muy grave, pero diríamos, hay posibilidad de acompañar el proceso de recuperación con un tiempo más prolongado y hay otros sucesos más inmediatos, ¿no? Que requieren una solución inmediata para que el sujeto pueda seguir resolviendo cosas urgentes de su vida. Mi nombre es Ari. Yo le voy a preguntar que si practica la hipnosis y si sí, ¿cómo la practica? No, el psicoanálisis no usa la hipnosis de hace más de 100 años. No hay ningún psicoanalista en este momento en el mundo que utilice hipnosis. Hay unos terapeutas que utilizan una modalidad de hipnosis que se llama ericksoniana, pero son terapeutas de otra orientación, no son psicoanalistas.
La hipnosis fue la primera etapa del psicoanálisis, entre 1880 y 1905, ¿no? O sea, hace más de 110 años. Y fue, claro, la primera etapa es lo que Freud había aprendido con Charcot en el hospital este que se llamaba Saint-Pétrier. Se hipnotizaba al sujeto. La hipnosis es un proceso de autosugestión que invita al sujeto a fijar su atención sobre un estímulo monótono, algo que se mueve, un péndulo, el reloj de bolsillo en aquel entonces. Y cuando el sujeto concentra su campo atencional en un objeto, en un movimiento monótono, se estrecha el campo de la conciencia y el sujeto queda vulnerable al efecto de las órdenes hipnóticas. Entonces el sujeto bajo hipnosis se le ordenaba dejar de hacer determinada cosa. Por ejemplo, la primer paciente de Freud con Breuer, que es el caso de Ana O. Ana, por ejemplo, no podía tomar agua por un evento traumático. Bajo hipnosis se le daba la orden de tomar agua y cuando salía de la hipnosis se levantaba, tomaba agua felizmente. Pero el efecto hipnótico, la orden de desaparición del síntoma duraba poco tiempo y el sujeto volvía a presentar el síntoma pocos días después o una semana después. Por eso Freud abandona la hipnosis y pasa a la segunda etapa del proceso psicoanalítico, que es el método catártico, donde se deja a los pacientes hablar y se produce una liberación de tensión. Por eso se llamó el talking cure, la cura del habla, o Ana O le llamaba la limpieza de chimenea, porque sentíamos que habían limpiado por dentro. Y luego se vio que esta catarsis tenía mayor efecto duradero que la hipnosis. Y luego se sustituyó por el análisis propiamente dicho. No solamente se invitaba al paciente a hablar para descargarse emocionalmente, sino que además el terapeuta, el analista iba diciéndole interpretaciones a partir de lo que surgía para que comprendiera, para que ubicara el evento o el síntoma en el conjunto de su historia emocional. Entonces la hipnosis no se usa más en el análisis. En esta rama de la psicología, ¿no? En el psicoanálisis no se usa, ¿no? La descartó Freud por ser un método absolutamente improductivo, por no servir para nada, diríamos, hace 110 años, algo por el estilo. Hay algunas corrientes que no son psicoanalíticas que usan la hipnosis, yo creo que de manera improductiva también, pero bueno, con una modificación del método hipnótico, donde el sujeto no pierde el contacto consciente completamente, que es el método que se llama la hipnosis ericksoniana, ¿no? Pero bueno, es una corriente que no es psicoanalítica. El psicoanálisis no usa la hipnosis, y esto ya digo, no es una novedad, ¿no? La usa desde Freud mismo la descartó. No es una cosa post-freudiana. Freud la utilizó en los primeros años de vida porque era lo que había aprendido con Charcot en París. Para usted, ¿qué es el impulso? ¿Cómo lo define la palabra impulso? Bueno, en el psicoanálisis, el psicoanálisis tiene un término que es fundamental, que es el término de pulsión, ¿no? En general no se habla de impulso, se habla de pulsión, que es un término que Freud acuñó para diferenciar el impulso psicológico humano del instinto humano, del instinto animal, ¿no? La pulsión, como le llama Freud, es una fuerza que impulsa la acción que tiene dos componentes. Un componente biológico, guiado por el esquema de necesidades que comparte el ser humano con cualquier otro sujeto, ¿no? Digo, la alimentación, la reproducción, lo sexual, etc. Y tiene un componente psicológico, el representante psíquico de la pulsión, que es el elemento subjetivo, la idea, el pensamiento que acompañan ese impulso. Toda pulsión tiene, entonces decía Freud, que las pulsiones galopan entre lo orgánico y lo psíquico. Tiene un componente psíquico, ¿no? Que tiene que ver con las necesidades básicas, y un componente psicológico, ¿no? que tiene que ver con lo distintivo, con lo particularmente humano que distingue las pulsiones de los instintos. Es decir, son mecánicos, son biológicos, puramente biológicos, repetitivos, se satisfacen con un objeto aproximado, ¿no? Sin necesidad de que sea el objeto real, ¿no?
Y Freud, a lo largo de su obra, presentó dos teorías de las pulsiones. En la primera parte, donde dividía las pulsiones en dos grandes fuerzas de efecto contrapuesto, pero que explicaban toda la vida del psiquismo, que eran las pulsiones de vida, ¿no? Las pulsiones de autoconservación, les llamaba, y por todas las pulsiones sexuales. Luego, a partir de 1920, unifica las pulsiones sexuales y las de autoconservación, porque dice que la finalidad es la misma, que mantener la unidad biológica del sujeto y de la especie, las unifica en una sola pulsión, que se llama pulsión de vida, y empieza a introducir el término de pulsión de muerte, como una fuerza, un impulso que lleva al sujeto a eliminar todas las tensiones y lo lleva, lo tiende a lo que llamaba él el estado de nirvana, a un estado de muerte, de cero variación pulsional, de cero perturbación física, emocional y anímica. Esta fue la segunda teoría de la pulsión. Este sería el término en el cual hablaríamos en términos psicoanalíticos, ¿no? Más bien en términos de pulsión. ¿El psicoanálisis es parte de la psicología? No, yo creo firmemente que no. Yo creo que la psicología es una disciplina que tiene que ver con lo educativo, básicamente. Con lo educativo, sea en la clínica, sea en el laboral o sea propiamente en la educación. Que tiene que ver con la evaluación, el diagnóstico y una serie de recomendaciones. Yo creo que el psicoanálisis es una disciplina aparte de la psicología. Y es más, si uno mira a los grandes psicoanalistas del mundo, pocos son psicólogos. Poquísimos, la inmensa mayoría no lo son. Son médicos, psiquiatras, educadores, o surgen de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, Benjamin Mayer, un psicoanalista mexicano, viene de la música, ¿no? Otros vienen ahora, por ejemplo, en la maestría teníamos médicos, teníamos comunicólogos, gente que se acerca al psicoanálisis desde el intento de comprender el sujeto y los procesos de creación del sujeto, o el sentido de otras actividades humanas que no son solamente la patología, que son la creación, el arte, la cultura, los fenómenos sociales. Yo creo, van a encontrar opiniones diferentes sobre esto, yo creo firmemente que no hay ninguna relación entre la psicología y el psicoanálisis, aunque hay una psicología de orientación psicoanalítica. Cuando un psicólogo le aplica un test, un proyectivo, bueno, está utilizando algunos conceptos y herramientas del psicoanálisis. Pero eso es psicología, eso no es psicoanálisis. Yo estoy seriamente convencido de que cuando un psicólogo comienza a formarse como psicoanalista, debe realizar de alguna manera una ruptura con su formación como psicólogo. Con la teoría. Con lo que está acostumbrado a pensar como psicólogo, que siempre tiene que ver más con evaluar, diagnosticar y recomendar, ¿no? Esto es el campo de la psicología. Ahora, ¿qué es el trastorno de celotipia? Bueno, primero, la celotipia se refiere a los celos patológicos, ¿no? Yo diría, no diría que se pudiera hablar exactamente de un trastorno de celotipia, porque la celotipia puede aparecer como síntoma en una serie variada de trastornos, ¿no? Claro, si nos guiamos por el DSM-5, que no sirve para nada, podemos encontrar algunas cosas, clasificaciones que no tienen una utilidad clínica, ¿no? Yo creo que la celotipia como tal es una producción delirante, es una forma de delirio. Es cuando el sujeto cree o interpreta la realidad en función de una proyección de un mundo interno. Porque si existe una posibilidad real de ser engañado, ya no es celotipia, ¿no? Si una persona sospecha que la engaña y sospecha que la engaña con argumentos, eso no es celotipia. Hablamos de celotipia cuando el sujeto cree delirantemente que siempre hay una conducta de engaño que pone a él y su relación en peligro. Entonces, es una conducta delirante, es una forma de delirio, es una alteración delirante de la realidad. Y puede acompañar muchos cuadros clínicos. Podríamos decir
que casi siempre el delirio serotípico aparece relacionado con estructuras paranoides, ¿no? Delirios persecutorios, que a veces se dan en el grado de alguien que viene a robarme lo que yo tengo emocionalmente, y a veces se da como otro tipo de amenazas. Pero bueno, habitualmente es un delirio y está asociado al delirio paranoide. Entonces no es un trastorno. Bueno, lo que pasa es que sí, depende de qué lenguaje o qué vocabulario se quiere hablar, ¿no? Yo creo que en términos psicoanalíticos, diríamos, es una conducta asociada a una diversidad de trastornos. Claro, si queremos pensar que se llama trastorno porque hay algo que ha sido trastornado, claro, hay una percepción de la realidad trastornada. En ese sentido diríamos que es un trastorno. Pero si tendemos a pensar el trastorno como un cuadro diagnóstico, como los trastornos, la clasificación de los trastornos de ansiedad, ¿no? Que es el término que sustituye a lo que antes llamábamos a los diagnósticos de la neurosis. Entonces yo diría que hay que pensar el diagnóstico, la serotipia, como un cuadro, como una conducta, una modalidad de producir que acompaña diversos trastornos, diversos cuadros clínicos. Bueno, yo no me presenté en la primera ronda, pero me presento. Mi nombre es Elena. Sí, tenemos que terminar ya porque está mi paciente. Sí, ya como para terminar, ¿qué nos puede decir del yo, del ello y del superyo? Bueno, eso sería para, Es como nada más. para un año, ¿no? Sí. Yo diría únicamente que Freud construyó dos tópicas del aparato psíquico. La primera habla de consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda tópica es esta donde habla del yo, el ello y el superyo, y que la diferencia fundamental que hay con la primera es que en la segunda tópica el inconsciente no es un lugar psíquico, sino que es un grado de conciencia de todos los componentes del aparato psíquico. Por ejemplo, el superyo, bueno, el ello es todo inconsciente. El superyo tiene una parte consciente, que son los valores, y una parte inconsciente, que son los mandatos incorporados, introyectados de la familia y la cultura, ¿no? Y el yo tiene una parte consciente, que equivale al concepto de conciencia de la tópica anterior, y por otro lado tiene una parte inconsciente, que son los mecanismos de defensa, ¿no? Los recursos defensivos que el yo pone en juego son de naturaleza inconsciente. Esa es la gran diferencia entre una tópica y la otra. En la otra había conciencia, preconsciente e inconsciente. Ahora hay tres instancias, se le llama, como llamamos el instituto, hay tres instancias y todas estas tienen partes inconscientes. Esa es la gran diferencia. Bueno, para finalizar, le queremos agradecer mucho. No, Es un honor para nosotros y más que nada, pues, para mí el estar con usted. Y es un placer haberlo De hecho, conocido. yo, bueno, así rapidito, yo pues la verdad le agradezco también personalmente porque yo fui la que me comuniqué con usted y le doy las gracias por habernos contestado. De hecho, mi hermana y yo fuimos las que tuvimos el contacto con usted y yo le agradezco mucho por haber contestado mi mensaje y por habernos dado la oportunidad, el tiempo, la oportunidad de estar aquí. a las órdenes. Gracias por el interés. Y sí me gustaría, repito, regalar una foto. Sí, claro. Brian,